Hola, muy buena tarde. Aquí pues estamos presentando otro nuevo seminario, un seminario de poco de lo que nosotros estamos trabajando aquí en la Escuela Latinoamericana. En este caso vamos a hablar de un tema muy importante que nos aqueja todos los días y a la mayoría de la población mundial. Pues independientemente de la situación de salud que estamos viviendo a nivel mundial, pues dentro de estas características de este contagio, pues nos tenemos como consecuencia el dolor. El dolor que no nada más se presenta en el contagio del COVID, sino en la vida diaria. Muchos de las personas, muchos de los individuos presentan dolor. Entonces, es una de las grandes problemáticas de salud el aprender a manejar el dolor, ¿sí? Ya que la medicina convencional, hablando de la alopatía, hablando de otros tipos de medicinas, están en la lucha incansable de cómo poder modular el dolor. Pero para poder modular el dolor, pues vamos a encontrar o a entender un poco acerca de cómo se presenta, cuáles son las características, cómo se desarrolla, cómo nuestro sistema nervioso se presenta o se comporta frente a esta situación. Pero vamos a definirlo. ¿Qué es dolor? Dolor es definido según Perk Incisipiini en 1984 como un acontecimiento neurofisiológico que comprende un patrón complejo de excitaciones emocionales, psicológicas, incluyendo sensaciones de estimulación nociceptiva, traumatismos, como ya habíamos mencionado, psicológico y daño tisular resaltante. Conducta de evitación y quejas de sobrevivimiento subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una definición muy importante, muy importante porque no solo me habla de un daño estructural, de algún daño en la conducta o alguna lesión que se haya recibido para poder así estimular esta parte que se conoce como el sistema nociceptivo, sino también entra una parte importante que es la parte psicológica, ¿sí? Más adelante también la Asociación Internacional de Estudio para el Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a una lesión tisular real o potencial. Este es importante porque, según aquí los historiadores, las personas que estudian, los investigadores del dolor, han llegado a desarrollar y han hecho una gran relación con el dolor. Y no nada más el dolor va a hablarse de experiencias sensoriales, sino también ya incluyen una parte emocional que me puede llegar a causar alteraciones en la percepción del dolor. ¿De acuerdo? Bueno, fisiológicamente o la fisiopatología del dolor, esto es, el dolor es la señal o un mecanismo del sistema nervioso definitivamente de una zona determinada que está expuesta a una situación que puede provocar una lesión. O en palabras más sencillas, podríamos decir que el dolor es la percepción de alguna lesión en alguna parte del cuerpo. Esas son las señalizaciones que tenemos nosotros para poder prevenir un daño o algún punto más grave en el cual ya no podría ser preventivo. Esta señal entonces, por ende, es una señal de alarma, esa señal que me dice, hey, ten cuidado, algo muy importante, donde se van a desarrollar una serie de mecanismos cuyo objetivo es evitar o limitar el daño. Que esto quiere decir que, por ejemplo, aquí tenemos la imagen de una aguja. Si nosotros o alguien llegase a picar con esa punta de aguja, enseguida se activa el mecanismo del dolor, emigra hacia las partes centrales para decir, detente, no sigas, porque puedes llevar a cabo un daño mayor. Esa sería fisiológicamente el dolor. La lesión apenas superficial para poder limitar el daño y no venga un daño mayúsculo, el cual puede o lleve mayor tiempo para poderse recuperar. El dolor, entonces, principalmente se produce cuando llega en la parte distal, por ejemplo, en la parte de la piel, donde tenemos al sistema nociceptivo, terminaciones libres también,
tenemos algunos corpúsculos de sensibilidad, del calor, del frío, tacto fino, tacto grueso, todos estos que tienen una funcionalidad importante, una funcionalidad debida o organizada para poder enviar así el estímulo hacia el sistema nervioso y envía una respuesta. El dolor entonces va a llegar al sistema nervioso central. Entre más complejo el dolor sea, más arriba va a llegar de la percepción dolorosa. Por ejemplo, nosotros tenemos dentro de las hipótesis del dolor, tenemos una muy admisible, la teoría de la compuerta de entrada, la teoría de la puerta de entrada, o la teoría de la puerta, en la cual me dice que dependiendo del estímulo doloroso, qué tan intenso sea, va a poder atravesar las diferentes compuertas o las diferentes puertas para poder así tener una respuesta rápida. Cuando alguien se quema, simplemente podría ser que un componente sensorial discriminativo, este componente sensorial discriminativo recibió la percepción dolorosa. Al recibir la percepción dolorosa, hay diferentes vías de llegada hacia el sistema nervioso central, propiamente la corteza, que es la parte que nos separa de muchos reptiles. La corteza es la parte más evolutiva del ser humano. Entonces, envía la información, esta información, dependiendo de las características, puede ser que llegue solo a la asta posterior de la médula y aquí venga algo que conocemos como un arco reflejo. Habíamos puse un ejemplo hace un rato de una quemadura. Una persona se quema y enseguida retira la mano porque solo se quema una parte de la piel. Eso sería que viajan a través de las fibras rápidas a delta o podrían bajar a través de las fibras más lentas y llegar. Entonces, eso sería una respuesta rápida. Una respuesta más compleja es cuando más estructuras se ven implementadas o se ven comprometidas. Ya tendría que pasar la información, decusarse, subir a las diferentes regiones, ya sea que suba o baja, para dar una respuesta condicional de huida. Entonces, el componente sensorial y discriminativo me hace referencia a cualidades sensoriales del dolor como la localización, la calidad, la intensidad y las características de temporoespacial. Entonces, esto quiere decir que cuando nosotros tenemos una percepción dolorosa, sabemos el lugar exacto de dónde está viniendo ese dolor. Esto sería el componente discriminativo. El componente cognitivo y evaluativo. El componente cognitivo y evaluativo me lleva, analiza e interpreta el dolor en función de lo que se siente y de lo que puede ocurrir. Esto quiere decir que nosotros también, cuando tenemos percepción del dolor, tenemos diferentes etapas, tenemos diferentes tipos de dolores somáticos, sordos, quemantes, lacinantes, opresivos. Estas características, entonces, están desarrolladas de acuerdo a la función o de acuerdo al tipo de células o al tipo de fibras nerviosas que están emitiendo. Por ejemplo, podemos discriminar cuando nos pasan por la mano una pluma sin crear dolor, o podemos discriminar cuando nos pican con una aguja y creando dolor. Esto podría ser cuando hay un componente, cuando hay una desorganización en la percepción normal dolorosa. Yo les puse hace un rato el ejemplo de la pluma. En algunos pacientes, cuando hay alteraciones de esta percepción, ese movimiento de pluma podría desarrollarse en dolor. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de una patología. Esta patología es muy común en rehabilitación. Es el síndrome de SUDEC o el síndrome de dolor regional complejo. Este se conoce como dolor regional complejo porque percepciones que no tendrían que estar provocando dolor están provocando dolor. Esto se debe entonces a una interrupción o a un mal manejo de nuestro sistema nervioso en relación a las percepciones sensitivas. Una parte más adelante, como ya les había comentado de inicio,
deciden los investigadores, deciden aquellas personas que se dedican a investigar y a escribir, científicos propiamente, científicos en el dolor, deciden incrementar y anexar la parte efectiva y emotiva. La parte efectiva y emotiva que cuentan un papel muy importante en el impacto de la percepción del dolor. Ya que me dice que una persona que se encuentra susceptible con una enfermedad, perdón, con una emoción diferente a la normal, puede hacer que la percepción de dolor suba o decrezca. Por ejemplo, en el caso aquí tenemos un cerebrito donde me dice que la depresión, la ansiedad y o los cortes sanitarios van a hacer que se incremente la percepción dolorosa. El sueño, las relaciones sociales van a ser, también lo van a afectar, la actividad diaria y la vitalidad también lo van a afectar, y las partes que van a reducir la percepción del dolor son la calidad de vida del paciente y la satisfacción con el tratamiento que se le está enviando. Entonces, es importante dentro de la teoría del dolor, la teoría de la puerta de entrada o la teoría de la compuerta, donde me está manejando que la percepción dolorosa de los pacientes puede estar influenciada de acuerdo a la parte emotiva que esté viviendo en el día. ¿Sí? Esto me va a llevar a que los criterios de clasificación del dolor sean múltiples. Múltiples porque solo lo catalogábamos como dolor agudo y dolor crónico, pero no, hoy en día ya podemos hablar de múltiples clasificaciones dolorosas. Y esto me lleva a un gran problema, una gran problemática dentro del tratamiento que yo puedo llevar al día con día. De hecho, como siempre le he dicho a los alumnos que han pasado por la escuela, a los alumnos que he tenido, ¿cuál es el principal objetivo del que el paciente te va a ver? La mayoría me responde, dolor. Entonces, es lo que tienes que darle a tu paciente, crearle analgesia de alguna forma, tienes que hacer estrategias para poder trabajar. Cuando llegan aquí y se meten, por ejemplo, a la carrera, al diplomado de sonoterapia, sonoterapia y les empiezo a comentar de terapia neural y me dicen, oye, pero espérame, pues apenas estoy aquí. Pues es que debes de aprender a hacer un tratamiento integrativo. Entonces debemos de entender primero el dolor. A continuación, entonces vamos a sistematizar los tipos de dolor en función de varios criterios. ¿Cuáles son esos criterios? Teniendo en cuenta las estructuras que pueden dar lugar al origen del dolor. Sabemos que hay varias estructuras por el dolor somático o el dolor visceral. Esas son principalmente las dos. En segunda, vamos a clasificarlo también teniendo en cuenta los mecanismos neurofisiológicos, dolor nociceptivo y dolor neuropático. Y tercera, según la duración, dolor agudo y dolor crónico. Si ustedes recuerdan, de inicio habíamos hablado solo de un dolor agudo y un dolor crónico. Ahora tenemos la tendencia que el dolor también puede ser somático, ¿sí? Somático que lo esté somatizando, que lo esté creando, o visceral que viene de alguna otra parte de parte interna. Nociceptivo a través de mi sistema de conducción del dolor o neuropático a través de mi sistema nervioso. Según la duración, pues sería el tercer criterio que es muy importante, en la cual se clasifica como un dolor agudo, aquel que acaba de empezar de unas 72 horas y un crónico que es pasando las 72 horas, aunque hoy en día se clasifica en una etapa aguda, subaguda, crónico y crónico degenerativa. Vamos a hablar un poquito. Entonces, el dolor nociceptivo propiamente es el dolor que aparece como consecuencia de la aplicación de estímulos que producen daños o lesiones en los órganos somáticos o viscerales. Por ejemplo, una quemadura. Eso quiere decir que pasa la quemadura, se estimula el sistema o se estimula el sistema propioceptivo, sistema nociceptivo del dolor, que propiamente hablar de nocicepciones de dolor, se prende una velita, envía la información a través de las astas, a través del sistema nervioso, fibras A delta, que hace un rato les había comentado, llega a las fibras posteriores, regresa enseguida una respuesta que se llama respuesta refleja, para que retire la mano y evite quemarse. Conforme va pasando el tiempo, siguen enviando señales al sistema nervioso y este va a decusar la información.
la va a decusar y la va a subir. Esto ya es la modulación del dolor. Se dice en la teoría de la puerta de entrada que conforme sean los estímulos de dolores es como va a ir abriendo las puertas para poder llegar aquí y ser discernido el dolor en la parte de la corteza y en la parte del tálamo, que son las más importantes. Y aparte del dolor nociceptivo. Ahora vamos, el dolor somático. El dolor somático, originado en la piel, músculos, articulaciones, ligamentos y huesos. Igual que el pasado, pero este es otro tipo de cuestión. Su característica importante es que es selectivo y no referido. Hay participaciones del sistema nociceptivo específicos y del sistema nervioso periférico, ya que existen varios tipos de dolor somático, son como superficiales y profundos. Esto es a través de los mecanorreceptores, termorreceptores, nociceptores y receptores silenciosos o dormidos. Todos estos se van a estar despertando y enviando el dolor constantemente, a pesar de que no haya un estímulo como el dolor nociceptivo. También puede ser superficial, ya que nace en la piel y las mucosas externas. Los estímulos principales de el dolor incluyen calor o frío intenso, tensiones mecánicas como cortes, estiramientos o inflamación que puede estar pasando, o también algún tipo de sustancia cáustica o sustancia que queme la piel puede llegar a estimularme las percepciones dolorosas, como les había comentado. Puede ser primario, dolor rápido, lo localiza el paciente de forma rápida, conducido a través de las fibras A delta, que son fibras de conducción rápida, o secundario A, que el dolor es más lento, conducción a través de las fibras C, que son gruesas, que tarda más tiempo en llegar, de origen a reacciones que consiste en la activación o el aumento de la del dolor de acuerdo a las descargas que se están dando, y también puede llegar a la descarga simpática adrenal. Profundo, que hablamos de la parte superficial, porque no nada más el dolor viene de la parte superficial, sino profunda, aunque muchas de las teorías del dolor me habla que solo en la parte superficial tengo percepciones al dolor y en las partes profundas. Por eso aquí hablaríamos de algunas técnicas de aplicación en las cuales no se percibe. Nacen los músculos, aponeurosis, articulaciones y periósteo, principalmente en las articulaciones a través del órgano tendinoso de Golgi, el periósteo a través del periósteo que es propiamente el que rodea, en el músculo a través de la sarcómera, de la motoneurona y todo esto, la aponeurosis, que es la capa que cubre. Estos estímulos principalmente me van a desarrollar un dolor debido a una isquemia del músculo, una falta de oxigenación del músculo o muerte por algún tipo de células musculares. Este dolor por lo regular es sordo, pero el paciente me lo puede localizar sin ningún problema. O sea, no me puede describir qué tipo de dolor tiene porque le preguntamos, oye, ¿te duele, pica, quema, arde? No sé cómo me duele, pero solo me duele, me molesta. ¿Y dónde te molesta? Me molesta en este punto, es bien localizado. Las reacciones consisten en quietud acompañada de contracturas musculares que fijan la región dolorosa. Por mecanismo de defensa, el músculo se va a contracturar para evitar que se siga moviendo y siga provocando ese estímulo doloroso. En ocasiones me voy a encontrar manifestaciones viscerales como bradicardia y sudoración. El dolor visceral es el dolor originado en los órganos internos. Por ejemplo, pues aquí cuando me dicen tengo dolor gástrico, tengo un dolor cólico o ese tipo de dolor, pero me lo está provocando propiamente un órgano interno. En la forma de dolor que son con mayor frecuencia y aparecen como consecuencia de una enfermedad importante. Vamos a ir separando entonces. Nociceptivo, somático, visceral, que son los dolores que se van presentando. Algunos de ellos son provocados por eventos externos o lesiones externas a nosotros, mientras que la parte interna van a ser provocados por consecuencia de enfermedades o a consecuencia de cascadas inflamatorias o a consecuencia de estrés oxidativo o a consecuencia de alguna célula comienza a enfermarse, comienza a decaer en la producción de ATP. Esto podría producir inflamación. Esta inflamación hace que se secreten sustancias algogénicas, provocando así que el dolor vaya en aumento. He aquí porque el paciente
dice, tengo dolor, no me lo puedo controlar con nada, he tomado muchas cosas, me han puesto muchas cosas y no tengo resultados. Estos resultados están encaminados a que mi unidad principal anatomofuncional está lesionada y no nos hemos concentrado en reparar esa unidad central anatomofuncional, que se llama célula. ¿De acuerdo? El dolor neuropático, propiamente, ha sido recientemente redefinido como dolor que surge como consecuencia directa de una lesión o una enfermedad que afecta el sistema somatosensorial. Esto implica que el dolor neuropático puede surgir de una lesión que afecta tanto al sistema nervioso central como al sistema nervioso periférico. Por ejemplo, una neuropatía diabética. ¿Sí? Esa neuropatía diabética que ya puede presentarse en algunas etapas el dolor y en unas etapas más adelante la pérdida de la funcionalidad porque el sistema nervioso pues ya dejó de conducir. Pero lo primero que va a mostrar es esa alteración a la percepción dolorosa de nuestro cuerpo. El dolor psicógeno, como les había comentado, en inicio hablábamos de un dolor somático, un dolor visceral, pero no habíamos tomado en cuenta que la parte psicológica entra o juega un papel muy importante en la percepción dolorosa. Esto quiere decir que, por ende, mi paciente que cursa con algún trastorno psicológico va a influenciar, ya sea sobreestimando o minimizando la percepción del dolor, provocando así que ya más adelante sea más difícil de poder tratar a este paciente. Queden en cuenta que el dolor psicógeno no es un dolor orgánico, ¿sí? Sino es un dolor que aparece o va a presentarse a partir de un origen psico, ¿sí? O psíquico. Entre ellos puede incluirse los pacientes que padecen como histeria, estados obsesivos compulsivos, estados de ansiedad, etcétera. Perdón, por ahí tengo un error de dedo. Y en la psicosis. Esquizofrenia también puede llegar a provocar alucinaciones y especialmente en trastornos afectivos. Esto va a hacer que la percepción dolorosa sea completamente diferente. Por eso la medicina que nosotros les proponemos, la medicina que nosotros trabajamos en este centro integral, es propiamente eso, una integración de todo lo que hacemos para poderle dar al paciente un manejo exacto del dolor. No solo me voy a concentrar en inhibir o cerrar las puertas de entrada como hace un rato les había dicho, ¿sí? Sino me voy a concentrar en mejorar la capacidad celular para que pueda tener su autodesarrollo o su autorregulación. Entonces, por ende, ya llegando a la parte del tiempo de evolución del dolor, pues tenemos aquí el dolor agudo. El dolor agudo es aquel que no suele durar más de lo que tarda en resolverse la lesión causante. Y en todo caso, menos de un periodo, arbitrariamente establecido entre 3 y 6 semanas. ¿Sí? Aunque les dije, se dice que el dolor agudo llega a durar un periodo, pero aquí tenemos ya entonces sería el dolor agudo, subagudo, crónico y crónico degenerativo. ¿Sí? Entonces, tiene una gran importancia la función fisiológica para mantener la homeostasis del organismo. ¿Qué es homeostasis? Para mantener el equilibrio del organismo. Les dije, es importante reconocer que el dolor es un mecanismo de defensa del cuerpo para evitar una lesión más grande hacia lo que está pasando. Pero cuando ese mecanismo de defensa se sale de las percepciones y comienza a enviar situaciones constantes, se convierte en una patología que es importante aprender a trabajarla. Si yo hablara alopáticamente, pues les diría, vamos a mandar opiáceos, vamos a mandar medicamentos para inhibir el dolor, bloqueadores de la percepción, en algunos casos mandan anticonvulsivantes, porque disminuyen la percepción dolorosa. Es muy importante esto. No es que esté quitando el dolor, simplemente estoy disminuyendo la percepción al dolor.
es completamente diferente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es esa función del equilibrio homeostático? ¿Qué es homeostasis? Mantener el equilibrio dentro del cuerpo. El dolor agudo, posquirúrgico o posoperatorio. Esto va a pasar porque hubo alguna ruptura de tejidos, reparación de tejidos, quitaron algún tejido por ahí que causaba problemas. Entonces el dolor agudo posquirúrgico posoperatorio va a estar presente, pero conforme venga la reparación de los tejidos, tiene que desaparecer. Vuelvo a decir, tiene que reaparecer la homeostasis del cuerpo para poder equilibrarlo. ¿De acuerdo? El dolor en politraumatizados es un dolor muy fuerte, donde hay muchas de los signos. Y se dice que algún tipo de personas no resiste tanto los politraumatismos que el sistema nervioso decide desconectarse por la percepción dolorosa y es cuando caen en el desmayo, la pérdida de la conciencia, todo esto. El dolor en grandes quemaduras, que también son muchos estímulos a la misma vez de diferentes cosas, o diferentes zonas, donde está recibiendo en la parte del tálamo demasiada información y está enviando a la corteza. Entonces la corteza envía una respuesta donde dice, desconéctate y reiniciemos todo para evitar seguir teniendo la percepción dolorosa. Dolor agudo, sintomático. Entonces viene, aquí como les había dicho, viene la percepción dolorosa, sube, aquí está el núcleo preganglionar, sube, pasa de CUSA y sigue subiendo hacia el hipotálamo, entra una parte muy importante que es la amígdala, que es la encargada de las emociones y decir, oye, ¿recuerdas cuando nos machucamos, cuando estábamos pequeños, que nos dolió muchísimo, lloramos y se nos cayó la uña? Pues entonces quiere decir que dentro de la teoría de la compuerta de entrada, me explica también que el dolor va a estar mal influenciado de acuerdo a las percepciones adquiridas previamente a esto. Quiere decir, como yo siempre les pongo el ejemplo, ustedes han utilizado bicicleta cuando estaban chicos, la mayoría de nosotros utilizamos una bicicleta y se rompió el pedal, entonces ustedes iban pedaleando pero fuerte, se resbalaba el pie y ¡pum! A la espinilla, a la parte de la tibia, el dolor. Y se pegaban y dolía horrible. Eso en este momento algunos de ustedes que me estén escuchando están recordando cómo dolió sin tener la percepción dolorosa. Entonces quiere decir que la parte de la amígdala, la parte del hipotálamo, ¿sí? El putamen, todos ellos tienen una cuestión de cómo influenciar la percepción dolorosa. Por eso estábamos hablando entonces, si yo voy a darle a mi paciente y quitar la percepción dolorosa, entonces también tengo que mejorar el estado de ánimo del paciente para que pueda mejorar y pueda disminuir la percepción del dolor. Y evitar que llegue aquí. ¿Evitar a dónde? El dolor crónico. Aunque algunas de las patologías es más difícil tratarlas porque el dolor crónico ya está en contacto directamente con él, entonces pues ya se desarrolló, ya hay degeneración de algunos de los tejidos, ya hay mal funcionamiento, entonces es más difícil sacarlo, pero no es imposible. Siempre y cuando se haga un buen trabajo y un buen conocimiento de la causa del dolor y cómo podríamos mejorarlo. Recordamos que para que haya una cascada de dolor, pues debe de haber liberación de mastocitos, liberación de citocinas, liberación de interleucinas, liberación de factores de necrosis tumorales, y etcétera, etcétera. Entonces, propiamente estoy hablando de una cascada inmunitaria, ¿sí? El dolor crónico, ya cuando es mucho tiempo de haberse expuesto hacia este estímulo, es aquel dolor que con una duración superior a 6 meses se mantiene a pesar de que la causa que lo produjo haya desaparecido. O aún cuando ya no cumpla su función biológica defensiva. Recordemos que dijimos, el dolor es simplemente defensivo. Si ya no está la causa que me está provocando o que me provocó en primera instancia esa percepción dolorosa, entonces lo puedo clasificar como un dolor crónico. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó a nivel del sistema nervioso? Porque es el que juega el papel importante de la percepción dolorosa. Al hablar de dolores, hablar del sistema nervioso, porque a pesar de que haya mencionado sistema inmune, haya mencionado fisiología,
pero aquí la carga mayúscula la lleva el sistema nervioso. Entonces hay que ver qué se cortó, qué cable se interrumpió, qué foco se apagó, qué cascada inflamatoria, ¿sí? ¿Qué colinas, catecolaminas, qué sustancias algogénicas no se están liberando a nivel del sistema nervioso para inhibir esta percepción dolorosa? Entonces, a diferencia del dolor agudo, que sirve de advertencia a una lesión tisular inminente o de necesidad de reposo para la convalecencia, el dolor crónico no parece prestar ningún servicio biológico claro. Entonces, si el dolor agudo sí me prepara para protegerme, el dolor crónico que está pasando ahí, entonces quiere decir que cuando hay dolor crónico, hay algún malestar o alguna función fisiológica de la unidad anatomofuncional de nuestro cuerpo que está fallando. Entonces, principalmente yo debo de restablecer a esa unidad anatomofuncional para poder así evitar la percepción del dolor crónico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el dolor agudo y el dolor crónico? El dolor agudo tiene un inicio generalmente repentino y es ligado a un incidente específico, mientras que el dolor crónico no tiene un comienzo específico. Puede ser difícil de establecer el comienzo. El dolor crónico le pregunta al paciente, ¿cuándo te empezó a doler? La verdad es que no tengo ni idea, simplemente me duele. Mientras que le preguntas, ¿cuál es la evolución del dolor agudo? ¿Sabes qué empezó ayer? Ayer estaba haciendo esto y cuando sentí ya no me pude mover o me dolió tanto que ya mejor me quedé tranquilo. ¿Cómo es la presentación? Pues la presentación en el caso del dolor agudo es brusco, generalmente bien localizado y puede irradiarse y ser transitorio. Puede decir, ¿sabes qué? Me duele, me dejo de mover y se quita y así está. En el caso del dolor crónico, hay un componente emocional. Les dije, hay un componente emocional. Hace un rato hablé de colinas, hablé de catecolaminas, hablé de neurotransmisores. Pues ahí está importante la parte emocional. Falta ahí algo, falta alguna sustancia que me está haciendo que el paciente no esté liberando sus sustancias algogénicas de forma normal. ¿Qué está pasando a nivel celular? Porque todo es a nivel celular. La orientación o a nivel energético, como diría la terapia neural, a nivel microsistemas, como diría la auriculoterapia, como diría la homeopatía, y persiste al menos por 6 meses. Tiene signos y síntomas, estos signos y síntomas como tensión arterial y ritmo cardíacos alterados, en el caso del agudo, sudoración, palidez, ansiedad e inutilidad aumentadas. En el caso del dolor crónico, respuestas fisiológicas a menudo ausentes, el paciente puede estar deprimido, retirado, inexpresivo y agotado. Hay descompensaciones debidas a la disminución de la capacidad funcional. ¿Qué quiere decir? Volvemos a lo mismo. En el dolor crónico está implicado la parte funcional de la célula no está haciendo lo que estás hablando. Y tomamos en cuenta que hablar de células es hablar de muchas cosas, porque no nada más es una unidad celular. El músculo tiene su unidad anatomofuncional, el hígado tiene su unidad anatomofuncional, el sistema nervioso tiene sus unidades anatomos-funcionales, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, vamos a poner un ejemplo. En el caso del dolor agudo, pues puede ser un esguince o una fractura o una extracción dental. El dolor fue causa de algo, pasó, lo recuperé y mejoré. Mientras que el dolor crónico puede ser dolor por cáncer. El cáncer es un mal funcionamiento de una célula, dolor de espalda, mal funcionamiento de una célula, cuello, mal funcionamiento de una célula, artritis, mal funcionamiento de unas células. Entonces, que quede claro cómo voy a tratar el dolor agudo. El dolor agudo puedo resolverlo con el problema, ¿sí? El dolor crónico tengo que restablecer la unidad celular. ¿Cuáles son las características del dolor? Pues, por ejemplo, tenemos aquí una mnemotecnia. Una mnemotecnia que muchos hemos utilizado en medicina. Hemos utilizado esa mnemotecnia en la cual me puede ayudar a cómo poder trabajar con el dolor, ¿sí? Aquí dice, según la característica del dolor, se puede conocer su origen, etiología
y por lo tanto su diagnóstico para darle un buen tratamiento. Estas características aquí me habla de localización, intensidad, carácter y calidad o cronología. Propiamente yo la aprendí de esta forma, yo la enseño de esta forma, ¿sí? Una mnemotecnia que se llama Alicia, sí, Alicia como tal, que es antigüedad y comienzo, que es propiamente la A, L, localización, I, intensidad, C, características del dolor, I, irradiación y A, atenúa o aumenta. Claro que podemos aquí también tener si hay síntomas concomitantes y el tiempo de evolución, pero propiamente la base es de Alicia. Es como yo tengo que hacer una buena anamnesis del dolor. Dentro de la localización, ya una vez que yo supe localizarla, pues ya puedo determinar cuál es el origen del dolor, si es estructural, muscular, mecánico, funcional, orgánico o cualquier cosa. Por ejemplo, ¿qué hablaríamos o cómo pondríamos cuando el paciente tiene un dolor del miembro fantasma? Resulta que ya no está, pero el paciente me habla de un dolor. Pues entonces aquí entra la parte afectiva, ¿sí? Deslocalizado del dolor guarda la relación con su origen. Es importante, cuando el dolor es sordo, cuesta mucho trabajo. Cuando el dolor es irradiado, se transmite a lo largo de un nervio. Entonces, si me dice, me duele de aquí a acá, ya sabemos que la función que camina de ahí a allá es un nervio. Extendiéndose a partir del sitio de origen, por ejemplo, un dolor de espasmo muscular también tiene que ver con un músculo, fibras musculares, el tamaño del músculo. Cuando es un dolor nervioso, pues uno de los más comunes es las famosas ciatalgias. ¿De acuerdo? El dolor referido se siente por parte del cuerpo distante de un sitio origen. Si algo duele, ese dolor por lo regular es un dolor visceral que se va a recargar sobre alguna parte del cuerpo y va a reflejar ese dolor. O lo va a referir a través de un trayecto nervioso al igual. La intensidad, pues la intensidad lo vamos a manejar como la mayoría de las veces en escala visual análoga o EVA. EVA es una escala visual análoga que me va a ayudar a poder ver la intensidad, porque queda muy importante, como hace rato lo hemos venido platicando. No puedo hablar de, no hay un dolorímetro, no hay una forma de cómo medir el dolor. El dolor se mide porque es subjetivo. Cada paciente va a tener su propia percepción del dolor y cada paciente va a decir lo que algunos dicen, no, a mí ni me dolió. Otros dicen, no, a mí me dolió muchísimo porque es la parte subjetiva, la parte experiencia, la parte emotiva. Entonces, es importante esta parte. Carácter y la calidad. El carácter y la calidad del dolor corresponde a la descripción. Este dolor puede variar de muchas dependencias de su origen. ¿Cómo? Pues puede ser, como ya les había mencionado, puede ser quemante, lancinante, urente, opresivo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso también me habla del origen del dolor. ¿Hace cuánto tiempo empezó? Si está asociado con algún síntoma o simplemente apareció de forma súbita. ¿Cómo vamos a valorar el dolor? Pues volvemos a lo mismo, al dolor, al ser subjetivo, pues influye la edad, influye el género, influye la etnia, influye la columna, la cultura, perdón, influye los fondos religiosos, los niveles de atención, la distracción, el ambiente, mi estado de ánimo, todo influye. Entonces, quiere decir que si yo quiero aprender a trabajar dolor, tengo que enfatizar en todas estas partes. No me puedo nada más ir directamente a la sensación de la percepción dolorosa, sino tengo que abrir mi campo de tratamiento, abrir mi mente, no nada más en evitar la percepción dolorosa, sino eliminar el foco que me está creando la percepción dolorosa. En el caso de que sea un dolor crónico, porque el dolor agudo sabemos que es provocado por alguna lesión. Bueno, aquí está la escala, una de las escalas numéricas del dolor, como la escala de disnea de Borg, donde me habla del dolor de leve, moderado o grave, como sería EVA igual, pero aquí le movieron. Escala visual análoga, depende cómo veas al paciente,
lo puedes calificar de 0 a 10, donde 10 es el mayor número de dolor que el paciente ha percibido en toda su vida. Hay otro cuestionario, el cuestionario de McPine Question. Él me habla también del tiempo del dolor, si es periódico, dónde se localiza, si hay punción, si hay inclusos, constricciones, tracciones, si hay sensaciones térmicas, si también tiene pesadez el paciente o algunos síntomas misceláneos o concomitantes, lo cual yo me puedo poder valorar la percepción dolorosa. Bueno, yo una vez que hicimos un énfasis, realmente hablé muy por encima de todo esto, porque hablar de dolor es muy grande el tema. De hecho, hay tratados, cánones que describen el dolor, tratamiento del dolor así como propiamente. Bueno, la sonoterapia. La sonoterapia me va a ayudar mucho en el tratamiento del dolor. Hace un rato les dije, cuando hay una falla celular, esta va a comenzar a producir algunos mecanismos para tratar de compensar. Estos mecanismos para tratar de compensar la falla celular van a entrar en algo que conocemos como, médicamente hablando, como estrés oxidativo. Entonces, cada vez más voy a emplear el ozono en el tratamiento del dolor. ¿Por qué? Porque le voy a ayudar a esa célula que pueda producir mayor ATP, que se estrese menos y esas catalasas, esas enzimas que le ayudan a producir el famoso peróxido de hidrógeno en las reacciones, me pueda ayudar para hacer superperóxidos y poder disminuir así la percepción dolorosa o más bien disminuir la inflamación local. Entonces, cuando yo infiltro la mezcla ozono-oxígeno, estamos infiltrando propiamente un gas con características oxidantes, con capacidades antioxidantes. Esto quiere decir que voy a estimular la proliferación de enzimas antioxidantes. ¿Sí? Estas enzimas antioxidantes para que me puedan restablecer las especies reactivas de oxígeno, por ende, estimulo la producción de enzimas como la superoxidasa, la catalasa dismutasa, la glutatión peroxidasa, que tienen la función de llevarnos a disminuir el estrés oxidativo. ¿Sí? Muchos autores han escrito los efectos antiinflamatorios, analgésicos y antiendematosos del ozono, de la mezcla ozono-oxígeno. Ya sea infiltrado, ya sea intramuscular, ya sea por vía mayor, ya sea por vía menor. Pero ¿cómo pasa esto? Pues pasa precisamente porque cuando tú pones una infiltración con ozono, propiamente vas a estimular la liberación de sustancias algogénicas o sustancias inhibitorias del dolor. Vas a estimular prostaglandinas, proinflamatorias, vas a estimular la serotonina, que es uno de de las sustancias que me van a ayudar a disminuir el dolor, radiquinina, sustancia P. Justificado a esto, pues me va a dar el efecto antiinflamatorio, analgésico y remineralizante. La conducción nerviosa va a mejorar. Va a tener acción antiinflamatoria a través porque vas a estar estimulando estas interleucinas que son importantes para el manejo del dolor y para el manejo de otras cascadas. Interleucina 1, 6, 8, 12, 15 y el factor de necrosis tumorales alfa. También me va a liberar fosfolipasa 2, entre otras citocinas inmunosupresoras, tales como la interleucina 10 y los factores de necrosis tumorales o los interferones también, como los interferones beta 1, ¿sí? Que estos me van a dar un efecto antiinflamatorio y la reparación tisular, la reparación del problema. Sobre todo, va a favorecer que la unidad anatomofuncional que hemos venido platicando desde hace un rato se restablezca, no caiga en estrés oxidativo, no libere electrones, no libere más especies reactivas de oxígeno. Y comience a restablecer su función, causando así una disminución de la inflamación y una recuperación. Otro de los medicamentos, muy discutido por cierto, pero desde que lo comenzamos a utilizar, hemos tenido unos efectos excelentes, ¿sí? Estos efectos excelentes son con el CBD, tan discutido, tan odiado por muchos y amado por otros, el cannabis, la marihuana, ¿sí? Entre otros.
¿Qué pasa con el cannabis? ¿Qué pasa con los cannabinoides? ¿Qué función ejercen los cannabinoides en nuestro cuerpo? Pues bueno, principalmente el cannabinoide va a actuar a nivel del sistema nervioso central como a nivel del sistema nervioso periférico. Esto va a hacer que en nuestro organismo ya que en nuestro organismo tenemos nuestros propios perceptores, nuestro propio sistema cannabinoide, es como creamos esta inhibición del dolor. Simplemente le estamos ayudando a nuestro cuerpo que haga algo que él ya sabe hacer. ¿Sí? Ellos ya saben hacer. Entonces, por eso el cannabis, el cannabinoide, me va a ayudar mucho a liberar enzimas encargadas de la síntesis de la agregación de los ligandos de este tipo. ¿Sí? Tenemos receptores B1, receptores CB2. Estos receptores principalmente unos se encuentran a nivel del sistema nervioso central y otros se encuentran a nivel del sistema nervioso, perdón, a nivel del sistema inmunológico. Volvemos a lo mismo. ¿Quién son los encargados de la estimulación dolorosa? Sistema nervioso y sistema inmunológico. ¿Sí? Simplemente por respuesta a lo que ya alguien estimuló. Entonces, el darle un cannabinoide a un paciente de forma correcta, de forma adecuada, me va a ayudar a mejorar los niveles de percepción dolorosa y van a ayudar a restablecer a la célula, aparte de que el CBD es un neuroprotector. ¿Esto qué quiere decir neuroprotector? Pues va a cubrir al sistema nervioso. Preguntamos si uno de mis profesores que me dio cannabis nos decía, a ver, doctores, díganme, ¿cuántas personas que realmente han fumado marihuana, solo marihuana en su vida, los ven con algún trastorno? Y tú le dices, no, ninguno. Claro, pulmonares sí, por ende, pues tiene que pasar algo. Entonces, pero están lúcidos, no hay dolor, nada. Pues, y tiene mayor fuerza. Pues, ¿qué pasa ahí? Los endocannabinoides o los cannabis que le estamos mandando al paciente, el cannabis, el CBD, como mucho lo conocemos, me va a incluir en la modulación de serotonina, dopamina, GABA, acetilcolina, histamina, prostaglandinas y los péptidos opioides o la serotonina. Quiere decir entonces que el CBD, dentro de todas las propiedades, dentro de todas las bondades, favorable, porque me va a ayudar al manejo del dolor. A día de hoy no existen importantes evidencias que sostienen que el sistema endocannabinoide está implicado en la modulación del dolor, tanto crónico y neuropático, y la inflamación. ¿Qué quiere decir esto? Que estoy contribuyendo a mí al funcionamiento correcto de mi unidad fundamental, que se llama unidad anatomo-funcional, que es célula. Voy a pasar un poco esto. Bueno, aquí tenemos una imagen. Esto es de una fundación muy importante, una fundación que está ayudando a que todo esto ya se esté legislando, pues, Fundación Cana. Entonces hay que darles el crédito a esta imagen que está muy buena, explica de forma correcta cómo son los endocannabinoides, pero también se les hace invitación a que se informen, dejemos de ¿cómo diríamos? De satinizar, o cómo no sanatizar, de hacer satánica a la marihuana. No es satánica, simplemente hay que saberla consumir. La tierra nos envía propiedades, nos envía bondades para podernos curar, para podernos autorregular. Si nosotros no los tomamos de forma adecuada, pues claro que nos vamos a ir a los excesos. ¿Por qué estamos así? Porque hemos vivido en excesos. Hay que vivir en equilibrio, que es siguiente cultura para poder controlar el dolor, el equilibrio. Pues la terapia neural simplemente me dice, algo se cortó, algo interrumpió, se desconectó y no está dejando que llegue la información de un lugar a otro, como lo explica Pavlov, que es un médico que fue un ganador del premio Nobel y es parte de las bases de la terapia neural, donde me dice, si se corta un cable, no pasa la información de un lugar a otro, no puedes encender un foco y esto puede traducirse en dolor y enfermedad. Entonces, la terapia neural me dice, si tú utilizas un agente repolarizante que te ayude a reestructurar el sistema neurovegetativo, tú puedes tener respuestas correctas. Pero ten cuidado, porque no siempre la interrupción de la corriente va a darse en el lugar del dolor.
¿Por qué? Porque nosotros estamos llenos de tejido conectivo, llenos de sistema nervioso. Puede ser que el dolor esté a un lugar distante y te esté teniendo como consecuencias en otro lado. Entonces, lo que me dice la terapia neural, toma a tu paciente como individuo, hazle una buena historia clínica, desarrolla un buen tratamiento y ponle terapia neural, ponle un reactivador de membrana a través de la inyección de procaína a diferentes dosis, como la manejan muchas escuelas, al 0.7, al 1%, al 2%, dependiendo de cada característica que quieras crear. ¿Cuál es el objetivo aquí? Restablecer el potencial de membrana que se perdió, que normalmente está entre los 40 y los 90 menos milivolts, ¿sí? Ya que el potencial de la procaína y de un u otro anestésico local, según algunos investigadores, puede llevarlo hasta 290 milivolts. Pero si tú pones una dosis mínima, esos menos 200 milivolts es como si le dieras un electroshock a esa corriente eléctrica y permites que comience a reestructurarse el sistema nervioso que está en una parte viciosa patogénica. Entonces, volvemos aquí a lo mismo. ¿Qué busco? Reestructuración de membrana. ¿Qué membrana? Membrana celular. Me vuelvo a ir a la unidad anatomofuncional. Nosotros vamos a poder hacer buena medicina siempre y cuando me vaya a la unidad anatomofuncional, al origen del problema. En este caso, al origen es la célula. Otra cosa muy importante que también no podemos dejar atrás, el manejo del dolor que me da la terapia física. La terapia física me da mucho manejo del dolor, como pues, a través de todas las características y especialidades que ya tienen, estimulando o inhibiendo al paciente. ¿Cómo? Pues a través del masaje, ¿sí? Le dan masaje, estimula la producción de serotonina, de estimulación vibratoria, movilizaciones articulares, porque también los pacientes llegan a presentar dolor porque no saben moverse, no tienen muchas características, ¿sí? Manipulaciones, movilizaciones, programas de ejercicios físicos encaminados a resolver el factor mecánico, porque también hay que ver factores mecánicos, ¿sí? No todo es de esto, sino también vicios, posiciones viciosas que el paciente puede hacer. También puede poner criomasaje, estimulando la producción de algunas otras sustancias algogénicas, electroterapia que me bloquea las vías del dolor, láser terapia que me recupera la unidad anatomofuncional y la ultrasonoterapia que también. Todas estas medicinas que hablé en una pausa para que las conocieran, pueden ustedes conocerlas, deben de integrarse a ellas para poderle dar así a ese paciente lo que busca. ¿Qué busca? El manejo del dolor. Es importante reconocer, entender, evaluar y darle la mejor calidad de vida a nuestro paciente. Bueno, hasta aquí entonces llegamos en el breve seminario del manejo del dolor con las terapias alternativas. Mencioné algunas, por ejemplo. Gracias. Hasta luego.